Hola chavos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien de salud, que estén bien también sus familias y eh, sus personas cercanas, ¿no? Espero que se encuentren también en una etapa satisfactoria ya al final de este semestre, un semestre muy extraño, un semestre muy raro, muy corto, que lo vimos de una manera muy fugaz. Y que bueno, hoy es la última clase de historia. Eh, Les había dicho que íbamos a ver algunos personajes, pero la realidad es que no. Pues me confundí en cuanto a las fechas. Pensé que nos quedaban dos clases más, pero no, solamente es una. Entonces, la última clase, la que estaba programada para la siguiente semana, pues decidí hacerla el día de hoy, que es básicamente un resumen muy básico sobre la guerra de independencia. Vimos la semana pasada como las causas, perdón, las causas de esta guerra, algunos personajes que fueron Morelos e Hidalgo. Nos quedaron algunos pendientes que eran Abadiqueipo, que es un sacerdote que apoyaba a Miguel Hidalgo y que pues por conveniencias como la corona española al ver que apoyaba a Miguel Hidalgo decide ofrecerle un puesto gubernamental a cambio de que traiciona a Miguel Hidalgo y bueno, es lo que hace, ¿no? Francisco Javier Mina, Iturbide, Guerrero, Guadalupe Victoria, Ignacio López Rayón eran los que íbamos a ver, pero bueno, decidí mejor hacer este concepto, pues sí, esta parte sintética de la guerra de independencia, ¿no? La guerra de independencia que inicia el 16 de septiembre de 1810 y termina un 27 de septiembre de 1821. Es decir, dura 11 años esta guerra de independencia. Tradicionalmente nos han inculcado que la guerra de independencia inicia el 15, ¿no? Con el grito de Dolores, cosa que es falsa. La guerra inicia originalmente el 16 de septiembre. A partir del Porfiriato se cambia la fecha para que sea el día 15 el inicio, ¿no? Y se cambia, ¿por qué? Porque era el cumpleaños de don Porfirio Díaz. Era el cumpleaños de don Porfirio Díaz y bueno, él decía, pues hay que aprovechar, ¿no? La fiesta de independencia, pues ponerla al día de mi cumpleaños para que toda la gente me festeje a mí, ¿no? Y es una de las cosas que vamos a ver, ojalá y me toque darles clase el siguiente semestre, es de las cosas que vamos a ver el siguiente semestre, ¿no? Estas curiosidades de la política mexicana que manipulan a la gente. ¿Qué era lo que hacía don Porfirio Díaz? Un personaje que duró 30 años, que no fue tan malo, también vamos a ver que tuvo muchas cosas muy buenas Porfirio Díaz, y que él, por ejemplo, manipulaba esta cuestión de los festejos, ¿no? Decía, se reunía toda la gente como lo hacemos normalmente el 15 de septiembre en las plazas públicas y era muy fácil manipular la información, ¿no? Ya existían un poco las fotografías, ya existían los periódicos y él manipulaba y decía, bueno, es que la gente se reúne en las plazas para festejar al señor presidente, para festejar el cumpleaños del señor presidente. No se daba la información de que pues era el grito o la conmemoración del inicio de la independencia, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con esto, de que la independencia o la guerra de independencia inicia el 16 de septiembre de 1810 y termina el 27 de septiembre de 1821. Las causas, pues básicamente ya las conocemos todos, que son que los gachupines, que eran los españoles de nacimiento, tenían las posiciones más importantes dentro de la administración pública, que los criollos, que fueron los que nacieron, hijos de españoles nacidos en el continente americano, a pesar de que tenían mucho dinero, a pesar de que eran los que estaban en las élites, no tenían los mismos privilegios que los gachupines, y que el grueso de la población, más o menos el 82%, que eran los indios y los mestizos, pues eran trabajadores, pero que eran básicamente esclavos, ¿no? Eran esclavos de los gachupines y de los criollos. Esas son las causas, ¿no? Ya lo vimos en la semana pasada un poquito más desglosado, pero ahora es como que algo más sintético, ¿no? Para poder ver esta cuestión. La guerra de independencia
se maneja con 3 etapas, ¿no? No siempre fueron 11 años, no siempre los 11 años fueron de lucha, hubo etapas donde la cosa fue calmada, pero bueno, la primera etapa son más o menos de 4 a 5 años, ¿no? De 1810 a 1814 o 15, en donde Napoleón Bonaparte era el gobernador de España a través del hermano José I. Y en este periodo en México, o en la Nueva España, que todavía se llamaba así, inicia este movimiento, ¿no? Estas revueltas donde los sacerdotes Hidalgo y Morelos incitaban a la gente a la cuestión de independencia. Ambos murieron. Y bueno, es la etapa en donde básicamente se da la primer lucha. Básicamente es donde el ejército realista pelea contra los mestizos, los indios, encabezados por Hidalgo, por Morelos, por Rayón, por Guerrero, ya en esa parte ya iniciaba. Y bueno, esa es la primera, ¿no? De 1810 a 1814. La otra son alrededor de 6 años, que es de 1814, 1815 a 1820 más o menos. Y es la parte de la calma. O sea, sí había pequeñas insurrecciones en algunas poblaciones de la Nueva España, pero no eran tan fuertes como al inicio, ¿sí? Y básicamente no se consumaba la parte de la independencia porque los españoles estaban más preocupados en expulsar a Napoleón. Ellos estaban más preocupados en expulsarlo y en que Fernando VII volviera al poder. Entonces, básicamente los indígenas, los mestizos, en su afán de independencia eran ignorados por los españoles porque ellos tenían otro interés, que era la expulsión de Napoleón. Entonces, por eso era una etapa donde pues, no había necesidad de hacer guerra, no había necesidad de hacer nada, porque los españoles pues, estaban mirando hacia otra parte. Y la tercera etapa, que solamente es de un año, y que es de 1820 a 1821. Y aquí pasa algo curioso, porque si bien los criollos fueron los primeros que iniciaron con esta cuestión de independencia, aquí lo que hacen es, sí, seguir con la lucha, pero ahora ya no querían aplicar las ideas liberales que en un principio pregonaban los criollos, ¿no? ¿Cuáles eran estas ideas? Pues las ideas de libertad, las ideas de igualdad. Los criollos ya no querían, no les convencía. ¿Por qué? Porque había una constitución, la Constitución de Cádiz de 1812, donde ya se plasmaban todas estas ideas liberales y veían que iban a perder varios privilegios los criollos, ¿no? Entonces ahora lo que hacen es, vamos a independizarnos de España, pero para que esa constitución liberal no llegue a nuestro territorio. Esa es la cuestión por la cual se finaliza la independencia de México, para evitar que la Constitución Liberal de 1812 llegara a nuestro territorio y de esa forma los criollos perdieran pues las cuestiones de abuso o más bien las cuestiones de privilegio que los criollos tenían y que eran de abuso hacia los más pobres, ¿no? Entonces, los criollos convencen a un líder, convencen a un soldado que se llamaba Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era hijo de un comerciante de Morelia y que bueno, había servido como voluntario en el ejército realista. Y bueno, Agustín de Iturbide en un principio combatía a los insurgentes. Él era parte del ejército realista, parte del ejército español, y durante 6 años combatió a los insurgentes. Después se convirtió ya en uno más de ellos. Y en 1820 acepta el mando como comandante y jefe para luchar contra Vicente Guerrero. Vicente Guerrero era prácticamente ya el último líder insurgente que se encontraba en la parte sur del país, que todavía estaba luchando. Y lo que hacen es, pues bueno, convencemos a Agustín de Iturbide para que le den la torre a Vicente Guerrero y nosotros nos quedamos en el poder. La cuestión de Iturbide fue muy inteligente porque él, en vez de luchar en contra de Vicente Guerrero, decide hacer una alianza y decide reunirse con él, con la finalidad de darle fin
a la guerra de independencia. Y ellos lo hacen el 24 de febrero de 1821, en el cual escriben el Plan de Iguala o el Plan de las Tres Garantías. Se conoce el Plan de las Tres Garantías porque estaban dentro de ese plan o estaban siendo apoyados por la Iglesia, por el ejército y por la oligarquía, es decir, por los ricos de la Nueva España. Por eso se llaman las tres garantías, por el apoyo de la Iglesia, del ejército y de los ricos de España. Este plan lo que pugnaba o lo que la propuesta que hacía era la implementación de una nueva monarquía, pero ahora que fuera una monarquía de la Nueva España. Y también pedía o proponía el mantenimiento de la religión católica como única, que se mantuvo la religión católica como única dentro de la ley hasta 1858, y la igualdad social. Estas tres cosas eran los que pugnaba este plan de Iguala. Agustín Iturbide, repito, muy inteligentemente decide ponerse de acuerdo con Vicente Guerrero y dentro de estas negociaciones dice, pues yo soy el que está ideando este plan, yo me quedo como emperador. Y Agustín Iturbide es el que se nombra tiempo después, días después, como el primer emperador de México, ¿no? No duró mucho Agustín Iturbide como emperador, duró muy poco porque realmente van a ver que el siglo XIX, de hecho es una de las consecuencias de la independencia, me voy a adelantar un poco, no hay una estabilidad política en el país. Básicamente es quien llega y si me cae mal, pues lo mato y sigo yo, y así se la llevaba, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las consecuencias de la independencia. Primero, la más grave, creo yo, para España fue que perdió el territorio de México, y eso fue más que nada una cuestión económica, porque ya lo hemos visto a lo largo del semestre que de México se sacaron muchas riquezas y España obtuvo muchas ganancias económicas por el territorio mexicano, ¿no? Obtuvo mucha mano de obra, obtuvo mucha riqueza, muchos productos que a España lo llevaron a ser incluso la gran potencia mundial, que años después lo fue perdiendo. La segunda consecuencia es algo que nos demuestra por qué somos como somos, ¿no? O sea, en México las élites, o sea, los más poderosos, los más ricos, asumieron el mando político y fueron gobernando de acuerdo a sus intereses, algo que se repite hasta nuestros días. Siempre hemos dicho, yo al menos siempre me he preguntado, pues, ¿por qué siempre los mismos? ¿Por qué siempre los empresarios son los que tienen el poder? Pues es una cuestión casi que de tradición. O sea, estamos hablando de casi 200 años en los cuales las élites políticas, las élites de dinero económicas son las que gobiernan nuestro país. Y esa es una de las consecuencias de la independencia de México. La segunda es una crisis económica. Fue una crisis económica muy fuerte porque México se quedó prácticamente sin nada. Cuando termina el corto reinado de Agustín Iturbide y empieza el primer presidente, México no tenía nada. O sea, México estaba en la pobreza total. ¿Por qué? Porque hubo muchos gastos en cuestión de la guerra, hubo muchas muertes. Los españoles cuando se fueron, pues se llevaron lo poquito que había. Y sobre todo que los participantes por parte del ejército insurgente eran personas campesinas, eran mineros, eran obreros y eran las personas hasta nuestros días que mueven la economía del país. Entonces, al estar en el ejército insurgente, pues muchos murieron y la mano de obra en el campo se perdió. Entonces México empezó prácticamente desde cero. La siguiente fue la crisis política. O sea, la crisis política, y es prácticamente lo que se va a tratar el siguiente semestre. La política en México es algo muy divertido. O sea, porque te vas a encontrar que en 30 años, por ejemplo, México tuvo 50 presidentes. 50 presidentes que eran el resultado, ya les decía yo, de que imaginemos que estamos todavía en esa época, ¿no? Y que llega López Obrador a la presidencia.
y alguien de los gobernadores dice, ah, es que López Obrador es un tonto, o sea, no la arma. Lo matan y ese gobernador queda como presidente. Y después, al mes, te vas a encontrar con que otro gobernador dice, ah, ese cuate no la arma, pum, lo mata y se queda el otro como presidente. Y así se la llevaban. O sea, hay casos donde duraban una semana, donde duraban un día, donde duraban un mes. Digo, está el caso de Pedro Lascurain, que duró 45 minutos como presidente de la República, en tiempos de Victoriano Huerta, en 1914. Pedro Lascurain era el secretario de Relaciones Exteriores de Francisco I. Madero. Al matar a Madero, al matar al presidente Pino Suárez, Lascurain queda como presidente de la República y solamente dura 45 minutos en los cuales lo único que hizo fue nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Relaciones Exteriores y renunciar. Y al renunciar, pues el único que podía ser presidente era Victoriano Huerta. Y fue como llega Victoriano a la presidencia. Entonces, si se fijan, la historia política de México es de reírse, o sea, es algo ridículo, hasta muchas cosas, ¿no? De 1821 a 1880, que son básicamente 40 años, 61 presidentes tuvo el país. Imagínate cómo estaría el asunto que en 100 años de historia independiente de 1800, no en 100 años, en 90, de 1821 a 1910, que es cuando termina el porfiriato. Imagínate, en esos 90 años tuviste 62 presidentes de la República y uno de ellos te duró 30 años. O sea, insisto, es algo hasta ridículo. Y otra cuestión de crisis política también es la persona que maneja los dineros, lo que ahora conocemos como el secretario de Hacienda. En aquel tiempo se llamaba Ministerio de Finanzas. Nada más para que te des una idea, en 30 años hubo 112 líderes del Ministerio de Finanzas, o sea, 112 personas que manejaron los dineros del país. Por eso México, pues, en esa época era un chiste. O sea, gubernamentalmente hablando, México era un chiste, todavía más de lo que es ahora, ¿no? Otra de las consecuencias que hubo es la eliminación de las castas. Esto al menos en el documento. Si bien se eliminaron esta cuestión de criollos y en la parte más baja los mestizos, los indígenas, y se hizo constitucionalmente que todos tenemos las mismas oportunidades, la realidad es que no, porque pues siguió viendo diferencias sociales, diferencias económicas hasta nuestros días, ¿no? A pesar de que nuestra Constitución de 1917 nos dice que todos somos iguales ante la ley, que nadie es esclavo y demás, pues podemos ver que siempre va a haber alguien que va a tener preferencia o que va a tener un mejor trato que otro, siempre. Y eso es algo que en prácticamente 200 años de un México independiente, de un México soberano, de un México en el que se eliminaron las castas, pues no se ha podido eliminar. Y eso es algo triste, es algo muy, muy triste. Y la siguiente consecuencia, pues, es la abolición de la esclavitud, que es precisamente lo que aquí les digo, ¿no? Esta parte donde decimos, no, pues es que ya no somos esclavos, ya todos somos iguales, todos felices y contentos. Basta hasta nuestros días con irte a una colonia pobre, o no, ni siquiera una colonia pobre. Ve al centro de la ciudad, cómo pues hay mucha diferencia. Gente que ha perdido su trabajo, gente que ha perdido una entrada de dinero y que por eso muchas veces son discriminados, muchas veces son relegados, gente que por sus preferencias también son relegados a otro lugar, por su color de piel, incluso todavía hay gente que discrimina por el color de piel. Vamos, todavía existe esta diferencia social, esta diferencia económica, ¿no? Eso es triste. Pero bueno, esto es básicamente el resumen muy resumido, muy corto,
de lo que fue la guerra de independencia, ¿no? Una guerra de independencia que la dividimos en 3 etapas, donde la etapa intermedia pues fue básicamente de calma, donde no hubo grandes acciones militares y donde pues se le da conclusión a la dominación del Imperio Español. A partir del siguiente semestre ya iniciarán el estudio de la historia con la cuestión de las constituciones, con la cuestión de un análisis desde la Constitución de Cádiz hasta la de 1917 y a reírse. Literalmente todo el siguiente semestre pareciera como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Porque va a ser es algo divertido ver cómo la política mexicana se mueve con muchas marrullerías, pero que también tiene su lado triste, porque desgraciadamente los más pobres, los que tienen el menor acceso a algo de privilegio, pues son los que terminan perdiendo, son los que terminan siendo afectados por las ocurrencias de los gobernantes. Entonces, la actividad también la cambié, la dejé hacer, va a ser un examen muy pequeño, muy breve, para no abrumarlos ya de trabajo. De por sí yo imagino que ya final del semestre, imagino que han de tener demasiado trabajo. Entonces lo voy a hacer muy breve, pero pues ya, básicamente aquí se termina el curso, se terminan las clases. Solamente quedará la siguiente semana entregarles calificaciones. Les voy a hacer, yo creo, un video para cerrar bien ya todo lo que es el semestre. Este recorrido muy rápido de 12 clases desde la época prehispánica, analizar algunas civilizaciones, la parte del virreinato, con el papel de la iglesia, el papel de las castas, el papel de los españoles, de cómo nos dominaron, de cómo incluso abusaron, pero que también nos dieron un orden. Y ahora con la guerra de independencia, ¿no? Que fue un inicio el 16 de septiembre de 1810 y que terminó el 21 de septiembre de 1821. O sea, realmente el siguiente año serán nuestros 200 años de un México independiente. No fue hace 10 años, no. Va a ser más bien el próximo año los 200 años, el bicentenario de la independencia. Debería ser correctamente el siguiente año el bicentenario de la independencia, no en el 2010. Pero bueno, cuídense mucho, sigan los protocolos de sanidad, de verdad. Los quiero bien, chavos. Cuídense mucho. La siguiente semana pues vamos a cerrar prácticamente el semestre. Un video muy pequeño de retroalimentación de todo lo que trabajamos en cuestión de las calificaciones, algunas instrucciones para los que desgraciadamente reprobaron o van a reprobar. Espero que no sean muchos, o espero que no sea nadie, que se alcancen a pasar todos, todavía no sé. Las matemáticas esta semana se irán a mover un poco, pero siempre son exactas. Y bueno, cuídense mucho, un abrazo y nos vemos, chavos, cuídense.